Hola a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Mi nombre es Cindy López Tamayo y me encuentro con mi compañera de trabajo, Mónica Heredia Aguirre. Y en esta ocasión vamos a presentar algunas reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico en el contexto occidental, los cuales de alguna manera han incidido en la dinámica educativa y pedagógica latinoamericana. Estos permiten interpelar dinámicas actuales. Antes de entrar en detalle con los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico, es importante mencionar que este ejercicio reflexivo es fundamental por distintas razones, pero entre ellas quisiéramos resaltar aquella que tiene que ver con la comprensión crítica del ejercicio mismo de la educación y la pedagogía, puesto que nos permite entender su dinamismo, sus variadas perspectivas e interpretaciones, además de su carácter histórico-social, lo que posibilita interpelar con las dinámicas estructuras educativas y pedagógicas actuales. En ese sentido, es importante traer a este espacio la famosa paideia griega, desarrollada en el seno de la floreciente Grecia clásica, la cual, según Werner Jaeger, en su libro Paideia, los ideales de la cultura griega, asegura que la educación helena tiene como tema central el concepto de arete, entendido como virtud, pero también como excelencia humana. Este precepto sienta las bases que construyen el ideal de la perfección y superioridad, por lo que arete es el atributo propio de la nobleza, constituyendo la identidad griega. Un esclavo, un extranjero, puntualmente el hombre ordinario no tiene virtud. No en vano, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron en torno a estas cuestiones, y de allí emergen la retórica, la mayéutica, la oratoria y la dialéctica, como propuestas pedagógicas encaminadas a lograr los propósitos educativos, procurando enseñar habilidades como buen hablar, razonar, convencer y dialogar. Ahora quiero cederle la palabra a la maestrante Mónica Heredia para que se refiera a otro momento importante en la historia, por la incidencia e impacto en el presente, la Edad Media. Hola, un saludo. Mi nombre es Mónica Heredia Aguirre. Quiero hablarles de lo ocurrido en el ámbito de la educación y la pedagogía en esta época tan extensa y compleja, pero rica en cultura. En lo que respecta a este periodo, en el campo de la educación y la pedagogía, la Iglesia jugó un papel trascendental, puesto que los miembros del clero son precursores de las primeras universidades que se constituyen en grandes centros de estudio, obviamente con gran influencia del dogma cristiano imperante en la época, pero con un gran interés en conocer y explicar el mundo. En cuanto a lo pedagógico, los pilares que conforman la enseñanza en este momento eran el trivium y el quadrivium, que como se definen en la enciclopedia Herder, eran un conjunto de rudimientos de las ciencias que los aspirantes a formar parte del clero debían conocer. El trivium comprende conocimientos de gramática, retórica y dialéctica. El quadrivium constituía conocimientos de aritmética, geometría, astronomía y música. También hay que destacar que en este periodo, la posibilidad de acceder al sistema educativo, como lo afirma Wilmer Ramírez Balbuena, había una segregación a personas con discapacidades a quienes se consideraban que recibían un castigo divino, por lo que no ingresaban tampoco los menos favorecidos ni las mujeres. Posteriormente, con la llegada del Renacimiento, se dio, como su nombre lo indica, un renacer en todos los ámbitos en que se desarrolla la vida humana.
Las universidades continuaron mejorando sus métodos. El centro de estudio eran los clásicos, las matemáticas y la geografía. Y las metodologías utilizadas se implantaron y duraron por mucho tiempo. No obstante, la exclusión-segregación siguieron marcando un rasgo que ha quedado como lunar de ese movimiento. En este momento le cedo nuevamente la palabra a la maestrante Cindy López para que se refiera a la pedagogía y a la educación en el llamado siglo de las luces. Otro momento significativo e influyente de la historia de la educación y la de la pedagogía es lo que ocurre con la llamada Ilustración. Con este movimiento se dan transformaciones bastante importantes para la época, que repercuten notablemente en el campo educativo y pedagógico. Uno de ellos es la tendencia enciclopedista, fundamentada en 3 principios: naturaleza, razón y experiencia. Ahora el conocimiento es compilado y extendido mediante enciclopedias. El objetivo era principalmente erradicar la ignorancia, producto de las restricciones al saber o la manipulación de éste durante la Edad Media, razón por la que la metafísica medieval empieza a perder fuerza. El único conocimiento válido es el proporcionado por la experiencia sensible y la razón. Otro aspecto notorio de la Ilustración es que se procuró que una amplia capa de la población pudiera tener acceso a libros y enciclopedias ilustrados. De este modo, poder sacar a las personas de las tinieblas de la ignorancia, posibilitando el cuestionamiento a los dogmas establecidos por mucho tiempo por la Iglesia. El conocimiento ahora es luz y poder. La Ilustración ha sido también importante, tanto que sus ideales permearon y fueron determinantes en los procesos emancipatorios de algunas naciones de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador, cuyos procesos fueron liderados por Simón Bolívar, quien entró en contacto con notables filósofos que hasta el día de hoy siguen siendo citados por la vigencia y pertinencia de muchas de sus ideas. Tal es el caso de Juan Jacobo Rousseau, David Hume e Immanuel Kant, del que quisiera destacar que en el terreno de la pedagogía y emancipación mental tiene un aporte invaluable, teniendo como pilar la búsqueda consciente y racional de la libertad, mediante su famoso aforismo Sapere Aude, el cual significa: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, con la cual invita al hombre a alcanzar la mayoría de edad, que consiste en pensar por sí mismos y tomar decisiones autónomamente, e evitar ser influenciados por fuerzas externas sin cuestionar, es decir, pensar y actuar críticamente. Y sigue estando en vigencia Kant, precisamente porque es un reto para la educación liberar al hombre de las distintas formas de alienación. Las sociedades actuales, tan predispuestas a la unidimensionalidad y con el auge y rápida acogida de las redes sociales, los mecanismos de enajenación son cada vez más efectivos, que no permiten que el ser humano salga de la minoría de edad, demandando cada vez más de una educación y docentes más críticos. Ya para ir cerrando con la reflexión, es oportuno mencionar el contexto contemporáneo, caracterizado principalmente por un sinnúmero de cambios. La industrialización y toda la revolución que trajo cambió por completo la historia de la humanidad y con ello la forma de entender el mundo, su configuración y por ende la educación y la pedagogía. La llegada del Internet y las nuevas tecnologías, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han posibilitado mayor democratización y equidad de la educación,
ya que ésta deja de ser un privilegio de pocos y pasa a ser un derecho fundamental de toda persona, que aunque aún falta mucho camino, pues aún se dan distintas formas de marginación y opresión, pero es importante reconocer los logros, porque se han construido nuevos modelos pedagógicos, el fomento de la investigación, también hay mucho más escuelas abiertas, por lo que se interpela definitivamente el quehacer educativo, presentando nuevos escenarios de acción y desafiando la labor educativa. Muchas gracias.